Lo que vamos a hacer en este capítulo, ¿no?, de arquitectura de computadora, que es el tema 4, es el lanzamiento de múltiples instrucciones. Es decir, vamos a tratar de ver si podemos lanzar múltiples instrucciones y cuántas instrucciones al mismo tiempo podemos lanzar. Evidentemente esto va a estar limitado por la dependencia entre las instrucciones. Entonces, ahí vamos a encontrar que el ILP, o sea, Instruction Label Paralelismo, tiene un límite. Entonces vamos a tratar de avanzar en el paralelismo usando multithread. El multithread, o sea, la idea de poner multithread es de lanzar muchas instrucciones, pero de diferentes hilos, para que no tengan dependencias unas entre otras. Entonces lo que vamos a hacer es avanzar directamente sobre esa idea y ver cómo hacer para implementarla. Entonces, el contenido es una introducción, ¿no es cierto?, a ver por qué el CPI, o sea, a entender la idea del CPI, que es menor que 1. Vamos a lanzar múltiples instrucciones para las cuales vamos a proponer dos arquitecturas, una que es la superescalar y otra es que es la VLIW. ¿Sí? Después vamos a avanzar sobre la arquitectura sobre superescalar y la VLIW, la Very Large Instruction Wide, que es la VLIW. Vamos a avanzar poco sobre ella porque es algo que no funciona, pero por lo menos vamos a decir qué es lo que no funciona. Vamos a ver en la superescalar la planificación dinámica. Vamos a ver que tenemos un límite del ILP. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto?, como por ejemplo el X86, ¿no es cierto? Y vamos a ver el nivel de paralelismo, ¿no es cierto?, de hilo y múltiples hilos. La idea de lanzar múltiples instrucciones en un mismo ciclo es que efectivamente la cantidad de ciclos por instrucciones sea menor que una, es decir, que 0,5, 0,8, ¿sí? Es decir, que 0,5 quiere decir que podamos ejecutar dos instrucciones en un solo ciclo. Esto evidentemente lo tendríamos que hacer ejecutando las instrucciones en paralelo. Entonces, la idea es lanzar y ejecutar simultáneamente múltiples instrucciones por ciclo para obtener esta idea del CPI menor que 1. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos o no tenemos recursos? Bueno, área de silicio disponible tenemos y algunas técnicas también hemos tenido y hemos puesto en práctica, como por ejemplo las técnicas para resolver las dependencias de datos, ¿no es cierto?, es decir, la planificación. Nosotros hemos puesto algunas técnicas dinámica de resolver la dependencias de datos. Vamos a ver algunas técnicas estáticas y algunas más dinámicas. Y además las técnicas para resolver las dependencias de control, es decir, las ejecuciones especulativas. Entonces tenemos dos técnicas que las queremos profundizar y en realidad queremos saber también cuánto las podemos profundizar. Lo mismo que queremos saber cuánto podemos profundizar esta idea de lanzar múltiples instrucciones por ciclo. Entonces, ¿cómo es esto de la idea de lanzar múltiples instrucciones por ciclo? O sea, de mejorar el ILP o de obtener todo el ILP que tenga un pedazo de código. Entonces, las alternativas son un superescalar, es decir, poner muchos pipelines en paralelo y ver si existe dependencia en las instrucciones y llenar ese pipeline en paralelo. Si no se puede llenar, no se llena, entonces se ejecuta todas las instrucciones que no tengan dependencia en un mismo ciclo. El procesador superescalar con la planificación dinámica más especulación. Es decir, esto que está acá yo lo había hecho a través del compilador, esto que está acá yo lo hice a través de Tomás. Y después viene otra idea que es el Very Large Instruction Processador, o sea que es el VLIW, es decir, de poner un slot y en ese slot llenar todas las instrucciones que no tengan dependencia y ejecutarlas simultáneamente. Vamos a ver que es parecido una cosa con la otra, o sea, el superescalar estático y el ver la instrucción W, pero vamos a ver que la idea es totalmente distinta en la arquitectura que los implementa. El superescalar lanza de 1 a 8 instrucciones por ciclo y esta idea está sustentada en que el bloque básico es el pedazo de código entre una entrada de un salto, o sea, cuando llega una instrucción de salto a un programa, o sea, una entrada, y una salida, es decir, donde se produce un salto. Estadísticamente existen más o menos unas 8 instrucciones entre una entrada y una salida, por eso el lanzamiento va de 1 a 8 instrucciones por ciclo. La regla de ejecución es ejecución en orden, planificación estática, y ejecución fuera de orden, planificación dinámica. Estas son las dos reglas que tenemos y estas son las dos ideas que hemos expuesto en los capítulos anteriores.
En cambio, el VLIW es un número fijo de instrucciones por ciclo. Bueno, un número fijo de instrucciones por ciclo que no tenga dependencia. Si hay dependencia y no alcanza las instrucciones por ciclo, no las pongo. La planificación es estática por el compilador, o sea, estadísticamente el compilador toma una ventana y, ¿no es cierto?, hace una planificación. Y esto está implementado en una arquitectura que se llama EPIC, que quiere decir Explicit Parallel Instruction Computing, que es una idea que ya, la hemos sacado de circulación, llevada a cabo por Intel y Hewlett Packard. Tratamos de poner en orden estas ideas, ¿no es cierto?, del lanzamiento de múltiples instrucciones, cuáles son las alternativas distintas, es decir, los tipos de cómo voy a realizar estos lanzamientos, las especificaciones de lanzamiento y algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en un superescalar estático, la forma del issue, es decir, cuando yo lanzo la instrucción, cuando yo termino la instrucción, es dinámico. Y la detección de los hazards es realizada por hardware y la planificación es estática, ¿no es cierto? Dado que es un superescalar estático, esto estoy hablando de que lo va a hacer el compilador. Ejemplos son sistemas embebidos como los MIP y los ARM. Después tenemos los superescalar dinámicos, ¿no es cierto? Evidentemente también es dinámica la forma de determinar la instrucción y el detector de los hazards es por hardware. Y aquí tendría que ser la planificación, también tendría que ser dinámica, pero ningún procesador lo implementa, dado que el superescalar con especulación va a terminar haciendo lo mismo. Fíjense que dinámicamente, ¿no es cierto?, yo termino los ISO, los hazards los determino por hardware, y la planificación la hago dinámica pero con especulación. ¿Sí? A diferencia de aquí que hace una planificación dinámica, aquí le introduzco la especulación. La especulación quiere decir que voy a ejecutar alguna porción de programa especulativamente. Entonces esto ya el P4, el Power, o sea, el Pentium 4, el Power, el Multicore, el Spark, ¿no es cierto?, lo realizan. Y finalmente, el ver las instrucciones while, ¿no es cierto?, que hace, el ISO lo hace estáticamente. Eso es lo que yo decía, que vamos a ver que en el hardware, ¿no es cierto?, está la diferencia en la arquitectura del hardware. Y básicamente lo va a hacer por software a la detección de hardware. O sea, le va a tratar de dar todo hecho al procesador. La planificación va a ser estática y quien lo ha realizado es el ITAN. Veamos el caso del superescalar, es decir, lanzamientos múltiples para un grado 2, para dos vías. Fijémonos que dos vías quiere decir que tenemos dos pipelines puestos en paralelo, lo que nos va a permitir, en el mejor de los casos, ejecutar dos instrucciones simultáneamente, es decir, I e I más 1. Lo que está sucediendo aquí es que yo voy y busco las dos instrucciones en el mismo ciclo. En el ciclo siguiente lo que voy a hacer es decodificar y también buscar dos instrucciones. ¿Sí? La decodificación va a ser realizada por las dos instrucciones al mismo tiempo, lo mismo que la ejecución en el ciclo 3. Fíjense que para poder realizar esto, ¿sí?, no vamos a poder tener dependencia entre las instrucciones. Entonces la idea para realizar esto es duplicar todos los recursos, es decir, las puertas, los bloques de registro, las funciones, las puertas de memoria y el control. Fíjense que aquí estaríamos accediendo al mismo tiempo a la memoria, ¿sí?, a dos direcciones distintas, lo cual complicaría la cuestión. O sea, al menos tendría que tener dos puertas para poder realizar eso. La idea y el objetivo de esto es reducir el CPI a 0,5, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener problemas con los saltos, con los LOA y con las dependencias verdaderas. Esto va a impedir que nosotros logremos el 0,5%. Entonces, para lograr esto, evidentemente una de las cosas que vamos a tener que desembarazarnos son de los saltos. Entonces vamos a tener que tener una predicción sofisticada. El tratamiento de los LOA también va a ser complicado porque voy a tener que cargar, ¿no es cierto?, por ejemplo, dos posiciones de memoria al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo cual me podría llevar a que yo realice cargas especulativas o algunas técnicas de prebúsqueda, como vamos a ver en el capítulo 5. Esto va a traer como consecuencia más presión en la memoria, ¿sí? Entonces, además, voy a tener un efecto incremental en los riesgos, porque yo ahora voy a tener dos instrucciones al mismo tiempo, entonces voy a tener más riesgo.
Nosotros podemos reducir la complejidad haciendo algunas limitaciones, por ejemplo, diciendo, bueno, no voy a poder ejecutar dos instrucciones de load, ¿no es cierto? O de load, sí, las de dentro no hay problema porque las pongo en el buffer, pero no voy a poder ejecutar dos instrucciones de load al mismo tiempo, es decir, cuando tengo un load y otro load al lado, lo que voy a hacer es dejar un operation en uno de ellos, ¿sí? Entonces eso podría solucionar, mitigar un poquito el problema, ¿no es cierto?, de la presión sobre la memoria y como consecuencia, evidentemente, mi CPI va a ir a un número más alto. Fijémonos cómo nos ha quedado esta arquitectura para lanzamiento de múltiples instrucciones. Es un superescalar simple, pero estático, ¿no es cierto? Entonces lo que queremos hacer es ejecutar las instrucciones en orden. Lo que vamos a hacer es tener un caché de instrucciones, ¿no es cierto? Y vamos a colocar en este buffer de instrucciones las instrucciones que se pueden ejecutar, ¿no es cierto? Las vamos a ir seleccionando de aquí. Esto lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Y vamos a tener un detector de hazard, ¿no es cierto? Y esto lo que va a hacer es bloquear algunos lanzamientos múltiples. Fíjense que acá tenemos las unidades de operación y los registros donde los queremos realizar. La regla de lanzamiento, una instrucción de punto flotante más una instrucción de cualquier otro tipo, es decir, solamente una de punto flotante y la vamos a acompañar con alguna de otro tipo. Vamos a buscar y decodificar dos instrucciones de 64 bits. Fíjense que antes lo hacía de 32, ahora lo vamos a hacer de 64 y es más o menos lo mismo, y aquí nos ha beneficiado muchísimo esta idea de que las instrucciones tengan todo el mismo largo. Evidentemente vamos a tener que un ordenamiento, lo vamos a tener que ordenar y las vamos a tener que codificar. La vamos a lanzar en orden. Solo se va a lanzar dos instrucciones, ¿no es cierto? Si no hay dependencia y si hay conflicto, vamos a lanzar una sola. Unidades funcionales segmentadas, una operación por ciclo y múltiples, o sea, vamos a tener en un solo ciclo las unidades, las operaciones simples y múltiples ciclos, por ejemplo, la división, la raíz cuadrada, lo cual va a hacer que tengamos más puertas en los registros. Fíjense que acá los registros, ¿no es cierto?, claramente ha quedado con más puertas, es decir, yo tengo dos puertas aquí para sacar los registros, los operando, y dos puertas aquí, una puerta aquí para el resultado, y lo mismo ha pasado con esta otra unidad, y lo único que estoy tratando de hacer es lanzar dos instrucciones al mismo tiempo. Ahora fíjense que el lanzamiento simple, recursos no conflictivos, ¿no es cierto?, los registros, las unidades de punto flotante, excepto, ¿no es cierto?, cuando yo tenga conflicto de recursos. Por ejemplo, el LOAD. El LOAD voy a tener un conflicto de recursos porque o lo arreglo, como le dije en la filmina anterior, con una forma de cargar especulativamente y un buffer, o algo. ¿No es cierto? El MUP a punto flotante también voy a tener problemas. Y más puertas en los bloques de los registros, como acabo de decir recién. Conflicto de los datos, lectura después de escritura, más distancia entre instrucciones. Fíjense que como ahora tengo dos instrucciones, entonces voy a tener más distancia y voy a tener más lugares en donde tener que resolver. Acuérdense que la distancia acuérdense que yo estaba analizando y más 1, y más 2, y más 3, ¿sí? Y a eso me refería con la distancia. Fíjense, aquí tenemos un superescalar simple, estático y en orden. Aquí claramente nos ha quedado mostrado como las instrucciones enteras y las instrucciones de punto flotante. Fíjense que esta instrucción es entera, ¿no es cierto?, que es un load, está solita porque no puede ejecutarse ninguna otra instrucción de punto flotante. Entonces, digamos, así es como están puestas las instrucciones, en este orden son las instrucciones que están puestas para ser ejecutadas. Entonces fíjense que acá lo que estamos haciendo es un load, ¿no es cierto? Tenemos que hacer el cálculo de la dirección, ¿no es cierto? Y lo tenemos que cargar en F0. F0 va a ser usada dos ciclos después en esa suma. Aquí tenemos cargado F6, F6 va a ser usado aquí, y aquí tenemos cargado F10 que va a ser usado aquí. Fíjense que esto es una suma de una constante, ¿no es cierto?, a un registro, o a una posición de memoria, que evidentemente es una matriz, y aquí la voy recorriendo la matriz. Entonces aquí están todos los LOAD y aquí están todos los ADD. Fíjense que lo que hemos dejado son los ciclos que nos hacen falta para que nos aparezcan los registros y poder hacer las sumas, estas que nosotros queremos hacer. Entonces acá claramente vemos que esta instrucción tiene un operation al lado, es decir, que la otra parte del pipeline está desocupada, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa aquí. Pero aquí las dos partes están ocupadas y aquí vuelta a estar desocupada. Y esto es un bucle, ¿no es cierto?
Bueno, acá hay un desarrollo para ejecución superescalar, desarrollo de una iteración más de 12 ciclos, 2,4 ciclos por iteración nos queda, ¿sí? Entonces fíjense que de 12 ciclos bajamos a 2,4, ¿no es cierto? Bueno, el código de máquina evidentemente está en memoria compacta o almacenado. Vemos que hemos logrado en este superescalar simple que es estático y ejecuta las instrucciones en orden. La ventaja claramente son no modificar el código, y por lo cual nosotros tenemos una compatibilidad de binario. No tenemos riesgos en la ejecución. Entonces, digamos que esto está muy bueno porque anda en cualquier procesador. ¿Cuáles son las ventajas? Mezcla instrucciones. Solo obtiene un CPI, ¿no es cierto?, de 0,5 en programas que tenga el 50% de instrucciones de punto flotante, lo que acabamos de ver anteriormente. Mientras las instrucciones no eran de punto flotante mezcladas con instrucciones de entero, no las podíamos mezclar. Hay bloqueos en el lanzamiento, es decir, cuando yo lo voy a lanzar, evidentemente tengo esa parte en donde va a andar una sola parte del payload. Planificación física, no puede adaptarse a cualquier a cambio de ejecución. Por ejemplo, cuando yo tengo un fallo de caché, eso no lo voy a ver, ¿sí?, más al menos que sea dinámico, es decir, que yo acomode las instrucciones en forma dinámica, es decir, en el momento de la ejecución. El código debe ser replanificado para cada nueva implementación, ¿sí? Cada nueva implementación, si yo quiero sacarle más provecho, la voy a tener que reordenar. Ahora veamos cómo sería la arquitectura de un VL, o sea, un Very Large Instruction Wide. Fíjense que nosotros aquí tenemos el caché de instrucciones y aquí tenemos digamos, la memoria de los registros, donde tenemos todos los registros. Lo que hemos hecho ha sido multiplicar, ¿no es cierto?, la idea que habíamos puesto antes, pero fíjense que aquí nosotros tenemos puestas las operaciones que queremos realizar, ¿no es cierto?, el código de operación y los argumentos en cada uno de ellos. Entonces lo que hemos hecho, o sea, lo que se ha hecho es que en tiempo de compilación se haga un análisis de dependencia profundo para ver todas las instrucciones que podemos poner en un slot para ser ejecutadas. Esto sirve y da buen resultado cuando nosotros tenemos muchas instrucciones de operaciones. Por ejemplo, en este software que se llama Transmeta Molecula, ¿no es cierto? Este software que tiene muchísimas operaciones en paralelo y tiene pocas dependencias, entonces está muy bueno. ¿Sí? Todas las operaciones de instrucción se ejecutan en paralelo, o sea, yo las cargué y las ejecuto, como que tuviera dos ciclos ahí, cargo, ejecuto, ejecuto. ¿Sí? Instrucciones con muchos B. Pero como si hubiera dependencia, ¿no es cierto?, yo tengo que hacer algo, es decir, poner un no operation. Entonces acá está el contador de programa en donde yo tengo todas las instrucciones, las meto en el slot ese, ¿no es cierto? Entonces, si tengo dependencia, pondré un no operation y todas las instrucciones, ¿no es cierto?, convencionalmente tienen 3 operandos en la ALU. Y acá tengo el bloque de la ALU en donde tengo todas las puertas. Fíjense la cantidad de puertas que me hace falta para realizar esto. Imagínense la cantidad de multiplexores que hay. Fijémonos en este caso, ¿no es cierto?, para el VLIW. En este ejemplo nosotros tenemos un loop. Este loop que está aquí, que lo que está haciendo es cargando un registro con una dirección, haciendo una suma, almacenándolo y después haciendo esta resta para continuar con el loop. Este es el caso más favorable para el VLI porque lo que tenemos que hacer es usar una técnica conocida como un unrolling. Lo que estamos haciendo, la técnica conocida como un unrolling es agarrar y decir, bueno, en vez de hacer un solo loop, porque yo veo que no tiene dependencia, o sea, lo que estoy haciendo es esta suma, ¿sí? El problema es que la dependencia es una dependencia ficticia porque estoy usando el mismo registro, pero si yo renombro los registros no hay problema. Fíjense que R1 tiene la dirección, yo podría poner, ¿no es cierto?, la dirección R1, ¿no es cierto?, la dirección R1, R1-8, R1-16, R1-24 y, ¿no es cierto?, acceder simultáneamente a las cuatro direcciones. Una vez que accede a las 4 dimensiones podría hacer las 4 sumas, ¿no es cierto? Entonces con esto, bueno, y después evidentemente hacer el almacenaje, los 4 almacenajes.
Entonces lo que estaría haciendo con esto es haberlo desenrollado en 4 veces. Fíjense que lo que hice fue cambiar los nombres de los registros. Antes yo las sumas las hacía en F4, ahora las hago en F4, F8, F12, F16. Entonces lo que tengo que tener son 3 cosas o 2 cosas que son muy importantes. Una, la capacidad de acceder a muchas posiciones de memoria consecutivas en paralelo, y la otra de poder realizar estas operaciones, para lo cual necesito, ¿no es cierto?, las unidades que realicen las operaciones, como yo había visto en la filmina anterior las tengo, pero necesito más cantidad de registros. Fíjense que yo acabo de renombrar esos registros. Y después los gestores, lo que tengo que tener es al menos un buffer para poder hacer los almacenamientos. Entonces, estos 3 slots que yo tengo acá claramente son mucho más fáciles para realizar. Entonces, esta técnica, que es el unrolling y el renombrado de registro, que es lo que acabo de hacer aquí, es muy empleada para esto. Es decir, cuando tengo este tipo de problema, esta arquitectura da muy buen resultado. Entonces, fíjense ahora que la latencia de uso fue, ¿no es cierto?, opción, desarrolló 4 iteraciones y planificaron 14 ciclos, 3,5 ciclos por iteración. O sea, realmente el CPI que resultante es muy beneficioso. Entonces ahora vamos a la realidad de cómo nos quedaron puestas las instrucciones, ¿no es cierto?, en los slots. ¿Sí? Entonces fíjense aquí que nosotros tenemos el pedacito de código que queremos ejecutar, y digamos que aquí tenemos un slot en donde hacemos referencia a 2 posiciones de memoria, y en este hacemos referencia a otras 2 posiciones de memoria, y en este hacemos referencia a otras 2 posiciones de memoria. Fíjense que en este ahora podemos hacer la suma, porque ya tenemos, ¿no es cierto?, el valor de F0, que es el que queremos usar en la suma, y también podemos hacer la suma en este otro porque tenemos el valor de F6. Entonces este que está acá sí quedó lleno el 100%, pero este quedaron lleno el 50%. Y lo mismo pasó en el store. Yo puedo almacenar los resultados porque ya terminé de hacer la suma, ¿sí? Entonces la puedo mezclar con las sumas que estaba haciendo. Entonces fíjense cómo aquí, ¿no es cierto?, yo voy almacenando y los lotes estos me quedaron libres, es decir, también de vuelta el 50%. Pero este que está acá me quedó el 100% y este me quedaron el 75%, estos que están acá. ¿Sí? Entonces después vengo acá y cuento y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interacciones en 9 ciclos, 1,3 ciclos por interacción, 23 operaciones en 45 hilos. El 50% ocupado, ¿no es cierto? O sea, en realidad es menos del 50%. Pero se necesitan muchos registros para hacer lo que es una cosa que habíamos hecho notar en la filmina anterior. Con respecto a esta arquitectura, después de haber visto un pequeño diagrama en bloque, ¿no es cierto?, podemos ver cuáles son las ventajas y las desventajas. El hardware es muy simple porque lo que hemos visto, el hardware es un slot, o sea, es un caché, un slot y digamos un banco de registro y todas las unidades de ejecución. No tiene ninguna unidad que detecte dependencia, ¿no es cierto?, porque todas las dependencias han sido detectadas por el compilador. Entonces la lógica de lanzamiento de las instrucciones son todas las que están en el hoy, yo las lanzo y ya está. Entonces puedes explotar todo el paralelismo a lo largo del programa. ¿Cuáles son las desventajas? La planificación es estática y es muy sencillo los fallos de caché. O sea, todo esto es una idea muy buena, pero cada vez que haya un fallo de caché yo voy a tener algún problema, por lo cual tendría que tener alguna forma de explorar la caché en forma especulativa. Necesita desarrollo, estoy hablando del desarrollo de los bucles, por ejemplo, muy agresivo quiere decir que necesito desarrollar muchas, o sea, es muy largo un loop, es decir, yo desarrollé 4 veces y lo podía haber desarrollado 20. Entonces esto de vuelta va a traer como consecuencia que voy a tener muchos bloques de registro, y entonces al tener muchos bloques de registro voy a tener que acceder en paralelo a los bloques de registro, ¿no es cierto?, por lo cual va a ser complejo el tema del acceso y los bloques de registro. Todos los bloques de registro son complejos, ¿no es cierto?, en las áreas y en el tiempo de acceso. Cuando yo tenga dependencia voy a tener muchas no operations, entonces eso va a llevar como consecuencia que voy a tener una poca densidad de código. La poca densidad de código le llamo al código efectivo, ¿no es cierto?, dividido por la cantidad de logs que tengo para poner los códigos.
La capacidad y el ancho de banda de la cache de instrucciones va a tener que ser muy, o sea, va a tener que ser muy importante porque voy a tener que ir a buscar todas las instrucciones al mismo tiempo. Entonces voy a necesitar mucho ancho de banda y mucha capacidad. El compilador me va a resultar complejo, fíjese que toda la idea se la estoy descargando del compilador. El compilador es el que va a tener que buscar las dependencias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, para ponerlas en orden y constituir el block, ¿no es cierto?, que yo quiero ejecutar. El binario no va a ser compatible porque cada uno de los procesadores, cada vez que lo compile, digamos, las dependencias y los slots van a ser distintos. Las operaciones síncronas, para todas las operaciones de una instrucción, o sea, cuando tengo operaciones de sincronización y demás, voy a tener problemas, van a tener que estar todas en el mismo lugar. O sea, a ver, la exclusión mútua no va a funcionar muy bien. Fíjense, nosotros para este procesador también podemos poner una idea que es la ejecución predicada. Esta ejecución la habíamos visto ya antes, ¿no es cierto? Esta ejecución transforma todas las instrucciones en condicionales. Una instrucción, ¿no es cierto?, de ejecución condicional está formada por una parte de la condición, denominada predicado guarda, y una parte de la operación. La ejecución predicada, si la condición es cierta, la instrucción se ejecuta; si la condición es falsa, la instrucción no se ejecuta, es decir, pone una operation. Entonces lo que hay que hacer es transformar las dependencias de control en dependencias de datos y eliminar los fallos de predica. Fíjense aquí, ¿no es cierto?, es el mismo ejemplo que habíamos puesto antes, ¿sí?, para este tema de la instrucción predicada. Entonces, ahora veamos qué es lo que pasa con el lanzamiento de múltiples instrucciones en el explícito para la instrucción compute. Las instrucciones de 128 bits, las operaciones de 3 operandos en tiempo de ejecución y codifica las dependencias entre las operaciones. Tiene 128 registros de binario y 128 registros de punto flotante, entonces son 64 bits. La ejecución predicada, 64 registros de predicado, cada uno de 1 bit, y carga especulativamente todas las instrucciones. El hardware para cacheo de las dependencias. Fíjense que acá están las instrucciones, ¿no es cierto? Tengo la instrucción 1, 2, 3, qué sé yo, todas las instrucciones, y fíjense que cada una de las instrucciones consta de 3 registros y un predicado. La primera implementación fue en el 2001 en Litario con 6 operaciones por ciclo y 10 etapas en 800 MHz. Y la segunda implementación fue el Litanio 2, ¿no es cierto?, en el 2005 con 6 operaciones por ciclo en 8 etapas, 1,66, ¿no es cierto?, GHz. Ahora vamos a ver cómo vamos a realizar lo mismo, pero con un superescalar, pero con una planificación dinámica. Es decir, las vamos a ejecutar fuera de orden, pero lo vamos a hacer dinámicamente. Es decir, le vamos a dejar la responsabilidad al procesador que ponga el orden correcto. El diseño simple es que tengamos estaciones de reserva separadas para registros de punto flotante y para registros comunes o de enteros. ¿Sí? Recordémoslo lo que hicimos con Tomás. Lo que vamos a hacer es lanzar 2 instrucciones en orden, o sea, en el mismo ciclo vamos a lanzar 2 instrucciones. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a hacer con 2 subciclos, o sea, vamos a dividir en 2 subciclos, pero eso no hace a la idea. Solo el punto flotante, el load, causa dependencia entre introducciones, ¿no es cierto?, enteras y de punto flotante. O sea, cuando yo tengo un load para punto flotante, ¿no es cierto?, voy a tener dependencia. Reemplazar el buffer de load con una cola. La lectura se hace en orden. Ejecutar los load, como chequear las direcciones en las colas de escritura para evitar la ambigüedad, o sea, lectura después de escritura. Esto es muy importante, o sea, fíjense en que yo estoy detectando que las direcciones, digamos que no vaya a leer una dirección que todavía no es escrita. Vamos a ejecutar los gestores, vamos a chequear las direcciones en las colas de lectura para evitar escritura después de la lectura. ¿Sí? No voy a decir que yo esté escribiendo antes que alguien la haya leído. Entonces, el rendimiento del procesador. Fíjense que lo que estamos haciendo aquí es, tenemos el loop, ¿no es cierto? Y tenemos 4 ciclos por iteración. O sea, tenemos el load, el ADD, el storage, ¿no es cierto?, la resta y el branch. Y entonces esto se va ejecutando secuencialmente, digamos, obviamente con los branch se va a volver a ejecutar esto que está acá. No pierdan de vista que lo que está sucediendo en este caso es que fíjense que nosotros sí lo tenemos al branch acá,
Pero como nosotros hemos hecho una predicción que va a saltar, es decir, va a volver al mismo lugar, lo que estamos haciendo es metiendo todas las instrucciones una a continuación de la otra, del branch lo dejamos y después cuando terminamos, digamos, cuando lo tenemos en el orden y determinamos si la cosa ha ido bien, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que estamos diciendo, que nos queda un flujo de instrucciones continuo sin branch, porque lo hemos ejecutado especulativamente. O sea que para obtener más ILP, o sea, más paralelismo de introducciones, lo que vamos a hacer es lanzar múltiples introducciones. Entonces, fíjense que lo que hemos hecho en la filmina anterior, ¿no es cierto? El procesador lo que ha hecho ha sido una planificación dinámica y esto, ¿no es cierto?, ha sido basado en una agresiva predicción de los saltos. ¿Sí? Entonces, no solo hemos digamos que lo que hemos hecho con el algoritmo de Tomás Azulo es incorporarle la predicción de los saltos. Entonces hemos obtenido una especulación. La especulación nos ha permitido lanzar múltiples introducciones dependientes de una predicción de un salto sin consecuencia. Entonces, esto por hardware, ¿no es cierto? Nosotros lo que podemos hacer por hardware, cuando nosotros encontramos que le hemos errado, porque hemos puesto ahí la introducción del salto y la estamos analizando para ver si el salto ha sido tomado o no saltado, lo que estamos haciendo es un undo, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es lo que en base de datos veíamos como un rollback. ¿Sí? Y también podemos hacer el tratamiento de las excepciones porque al haberle puesto un ROB, ¿no es cierto?, vamos a poder hacer el tratamiento de las instrucciones. Cuando una instrucción deja de ser especulada, cuando su salto es resuelto y hacemos el commit. ¿Sí? Pero todo esto está basado en que, si bien la ejecución de las instrucciones fue en el orden, la finalización ha sido terminada en orden. La característica, nosotros es determinar el orden de la ejecución en el momento del lanzamiento, planificar con conocimiento las latencias variables, fallos de caché, o sea, eso nos lo va a permitir porque lo estamos mirando, y la compatibilidad binaria. Nosotros hemos obtenido una compatibilidad binaria porque, como lo estamos haciendo dinámicamente, ¿no es cierto? Es el mismo procesador, es el que le está poniendo. Esto nos ha traído como consecuencia procesadores sustancialmente más complejos, ¿no es cierto? Fíjense que estamos basados en tres cosas, en la predicción, en la especulación y en la terminación fuera de orden, bueno, una cuarta que es la ejecución, perdón, la ejecución fuera de orden y la terminación en orden. Hagamos una gráfica de lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, para la planificación dinámica y especulación. Evidentemente vamos a ejecutar fuera de orden y vamos a finalizar en orden. Fíjense que este que está aquí es el programa estático, ¿no es cierto? Y aquí hacemos una búsqueda de instrucción y una predicción de saltos. Y fíjense que yo aquí estoy dibujando un pipeline en definitiva. ¿Sí? Y acá tengo el flujo dinámico de instrucción. Entonces esas instrucciones van a parar a las estaciones de reserva, ¿no es cierto? Han sido decodificadas y hemos renombrado los registros en las estaciones de reserva. Fíjense que cuando nosotros las emitimos, ¿no es cierto?, las unidades de ejecución las ejecutan y las mandan al ROB para ser escritas en orden. Creo que vean claramente aquí que tengo dibujado el pipeline. Este es el programa, este es el flujo dinámico de instrucciones, esta es la planificación dinámica y ejecución fuera de orden y yo aquí tengo la finalización o la escritura en orden de las instrucciones. Aquí tenemos la implementación de la arquitectura del 21364 con de la filmina anterior, de lo que habíamos dicho en la filmina anterior. Fíjense que aquí está la etapa de donde yo busco, en donde el procesador busca y tiene su branch prediction. Después aquí tiene la etapa en donde nosotros hacemos el renovamiento de los registros para que nos quede la lista simplemente enlazada de cómo tenemos que ejecutar, o sea, en el nuevo orden que tenemos que ejecutar las instrucciones, y la mandamos a la cola de ejecución tanto de integral como de punto flotante para actualizar los registros con las unidades de ejecución. Una vez que hemos utilizado las unidades de ejecución, también tenemos que usar la cache para buscar los diferentes valores. Fíjense que acá aparece alguna unidad que se llama un buffer de víctima. Este buffer de víctima lo que hace es cada vez que nosotros echamos a alguien de la cache, lo dejamos aquí hasta que volvemos a echar a alguien de la cache y lo sacamos de aquí, pero si lo queremos volver a usar, ¿no es cierto?, lo tenemos para usarlo y volverlo a poner en la cache.
¿sí? Y aquí determinamos esto de las ambigüedades en las instrucciones, que son los misadres, ¿no es cierto? Y lo estamos haciendo con la cache de segundo nivel. Aquí tenemos una forma de implementar el pipeline que yo puse en la Filmina 18. ¿Sí? Entonces, fíjense que este es el de la Spark. Lo que estamos haciendo es haciendo una búsqueda y acá tenemos un branch target address, o sea, tenemos un predictor de las direcciones, ¿no es cierto?, de salto, y aquí tenemos el decodificado. Fíjense que luego ponemos en las colas, ¿no es cierto?, las distintas instrucciones para hacer el renombramiento de registro y mandarlo a las unidades de ejecución. Una vez que lo mandamos a las unidades de ejecución, ¿no es cierto?, lo tenemos en memoria, ¿no es cierto?, en estos stories y las búsquedas de las memorias, ¿sí? Y además, fíjense que lo que estamos haciendo es poniéndolas en orden en las instrucciones para sacarlas en orden. ¿Sí? Entonces fíjense que esto está implementando el Tomasulo, ¿no es cierto?, con reordenamiento.